Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el video que corresponde a segundo año de bachillerato. Este video va a ser un poquito más breve de lo que estamos acostumbrados por dos motivos. En esta sesión iniciaremos a estudiar la segunda parte de la unidad número 2, ya relacionada con las páginas web. Y en esta sesión solamente veremos el contenido teórico. Próximos videos serán más que todo contenido práctico. Entonces, por ende, el video de hoy va a ser mucho más breve. Al igual que necesito terminar de realizar algunos detalles para que su examen esté listo. Sin nada más que mencionar, vamos a empezar a leer. Historia breve de cada lenguaje. HTML, Hypertext Markup Language. HTML nació en 1991, creado por Tim Berners-Lee, el padre de la World Wide Web. Su propósito inicial fue permitir la creación de documentos interconectados mediante hipervínculos, lo que dio origen a las primeras páginas web. Con el tiempo, HTML evolucionó en versiones HTML 2.0, 3.2, 4 y 1, hasta llegar a HTML5 en 2014, que introdujo soporte para multimedia, semántica avanzada y mejor integración con CSS y JavaScript. HTML es el lenguaje de marcado que define la estructura de una página web. Utiliza etiquetas para organizar contenido como títulos, párrafos, imágenes y enlaces. Es la base de cualquier sitio web, ya que sin HTML no existiría la estructura sobre la cual se aplican estilos, CSS o interactividad, JavaScript. Párrafo para transcribir al cuaderno. HTML es el esqueleto de la web, encargado de organizar y dar forma al contenido. Vaya, como ahí menciona, HTML significa Hypertext Markup Language o hipertexto de marcado, algo así más o menos, no recuerdo bien. Marcación de hipertexto, lenguaje de marcación de hipertexto, algo así. Dice que su creador es Tim Berners-Lee, en el año de 1991, aproximadamente hace que unos 34 años. Se ha venido modificando a lo largo de los años y tenemos diferentes versiones. La primera de HTML 2.0 y así sucesivamente hasta la última de la fecha, que fue en el 2014, que ha sido más moderna. Cuando hablamos de HTML nos referimos a la estructura sobre la cual están constituidas las páginas web. Les pongo un ejemplo sencillo. No sé si alguna vez les ha pasado que ven que hay una casa que se ve un poco feíta, pero de repente alguien le da una retocada, por decirlo así, y la casa se ve chula. A un inicio la casa se veía fea, 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 pero alguien le dio una retocadita, por decirlo así, y ahora la página se ve, la casa, perdón, se ve chula. Cuando hablamos de HTML es ese esqueleto que a veces no lo vemos porque vemos más que todo esa vistosidad, pero está ahí, por decirles algo. Eh, yo no veo la estructura o las bases que sostienen un rascacielos, pero están ahí. Están ahí. Tal vez no lo veo por la decoración que le han dado, el estilo que le han dado eh, a esa estructura. Entonces, es como que yo les diga, todos los seres humanos somos iguales en qué sentido. Tenemos un esqueleto, tenemos la misma cantidad de huesos, pero en piel somos totalmente diferentes. Tenemos dimensiones totalmente diferentes. Pero la estructura que sostiene el cuerpo de todos es la misma. No importa el peso, no importa el tamaño, no importa la etnia donde somos. Tenemos la misma estructura, todos tenemos huesos. Y todos sabemos de qué están constituidos esos huesos. Entonces, HTML es eso. Es esa base para que alguien diseñe una estructura y después la puede decorar o adornar como la persona desee. Pero la estructura siempre va a ser HTML. La pregunta que nos hace es cuál es la función principal de HTML. Dar estilo no es más del CSS. Definir una estructura, añadir interactividad, eso es más de JavaScript. Optimizar el rendimiento, también tendría que ser más de JavaScript. Es definir una estructura del contenido. Vamos a ahondar con ella. Claro, aquí tienes un breve resumen. Vale, permíteme. Estamos viendo la materia de ciencias de la computación de segundo año de bachillerato. Estamos en el tema de páginas web y más exclusivo estamos viendo HTML. Quiero que me expliques qué significa HTML, me des una breve historia de él
y me diga sus ventajas y desventajas. Y me pudiera dar un ejemplo, sería que fantástico. Por supuesto, hablemos de HTML. HTML significa Hypertext Markup Language o lenguaje de marcado de hipertexto. Es el estándar para crear y diseñar páginas web. Un poquito de historia: se originó a principios de los años 90 de la mano de Tim Berners-Lee, quien lo creó para compartir información de forma sencilla en la web. Entre sus ventajas, HTML es muy fácil de aprender y es compatible con todos los navegadores. Además, es un estándar abierto y gratuito. Por otro lado, una desventaja es que por sí solo, HTML no puede hacer cosas dinámicas o interactivas. Necesita de otros lenguajes como JavaScript para eso. Un ejemplo básico sería crear una página simple con un título y un párrafo. Por ejemplo, escribiendo en HTML pones una etiqueta H1 para el título y una etiqueta P para el párrafo. Con eso ya tienes una estructura de contenido en la web. Vaya, como él ahí me acaba de mencionar, HTML es el lenguaje de programación más fácil de aprender. ¿Es un lenguaje de programación? Sí, es un lenguaje de programación, pero súper sencillo. Entonces, es un lenguaje que espero que no nos cueste para nada dominarlo. ¿Qué es lo que usa? Es etiquetas. La gran mayoría de ellas van en parejas y algunas excepciones que están solitas. Vamos a continuar leyendo. Vamos a ver que así como es importante el HTML, también el CSS. CSS, Cascading Style Sheets. CSS fue desarrollado en 1996 por Akon Guillaume Lee y Bert Voss, como complemento de HTML. Su objetivo era separar el contenido, HTML, de la presentación, estilos, permitiendo controlar colores, tipografías y diseños de manera más flexible. Con CSS 2, 1998, se introdujeron mejoras en posicionamiento y tipografía, y CSS 3, 2011 en adelante, trajo animaciones, transiciones y diseño responsivo, revolucionando la estética web. CSS es el lenguaje que controla la presentación visual de una página web. Permite aplicar colores, tipografías, márgenes, alineaciones y diseños complejos. Gracias a CSS, el mismo contenido HTML puede mostrarse con diferentes estilos, adaptándose a distintos dispositivos y pantallas. Párrafo para transcribir al cuaderno. CSS es la capa estética de la web, responsable de cómo se ve y se percibe el contenido. Pregunta: ¿qué ventaja principal ofrece CSS frente a HTML? A permite crear tablas de datos B, separa contenido y presentación, se añade interactividad de mejora la velocidad de carga. Vaya. Cuando hablamos del CSS es el estilo de cascada. ¿A qué se refiere este estilo de cascada? Fue desarrollado 5 años después, como pueden ver HTML en el 91, este en el 96, por Hakon Guillaume Lee y Bert Voss. Este es un complemento que por sí solo digamos que no tiene mucha utilidad, pero fusionados, si lo podemos decir, con HTML, dan una vistosidad bastante llamativa al texto. Básicamente son estilos. Han habido diferentes versiones, como ahí lo pueden ver, CSS2, CS3 y así sucesivamente. Es un lenguaje más que todo para lo visual. No le voy a dar nada de estructura a la página, de eso se encarga HTML, pero aquí sí puedo personalizar desde el tipo de letra, márgenes, alineación, diseño, que sea un diseño responsivo. Si se preguntan qué es eso de un diseño responsivo, es simple. Ustedes han visto que hay algunas páginas que están bien chulas, por decirlo así, pero si yo la abro en el teléfono se distorsiona todo. Eso sucede porque la persona que la diseñó no hizo un diseño responsivo, o sea, no hizo un diseño que se adaptara a cada dispositivo. El teléfono, la pantalla tiene una dimensión. Si la pantalla tiene un diseño responsivo, si la página, perdón, tiene un diseño responsivo, se va a adaptar a la pantalla del teléfono, se va a adaptar a la pantalla de un televisor, se va a adaptar a cualquier tipo de dispositivo. Entonces el CSS nos va a ayudar específicamente para eso. El CSS es esa estética, es responsable de cómo se ve y cómo se perciben las cosas. Por decirlo así, todos los seres humanos tenemos huesos, todos los seres humanos tenemos piel y tenemos órganos, pero el CSS sería esos rasgos únicos que tenemos cada uno. Algunos tienen un color de ojos verde, azul, otros tienen un cabello colocho, otros tienen un cabello liso, por decirlo así, piel blanca, otros tienen una piel más morena, más blandita, no es la palabra, más suave, otros más áspera.
otros son más altos, bueno, lo de la altura no sería lo mejor para comparar. El punto es que el CSS tiene que ver con ese estilo, ¿sí? Ese estilo que le podemos dar a las páginas. ¿Cuál es la idea de separar esto? Que todo esté más ordenado. Al estar menos interconectadas las cosas es más fácil modificar una área sin afectar a las demás. Nos ahorramos mucho más código. Y podemos copiar esos estilos para adaptarlo a otras páginas. Esa es la ventaja del CSS. Quiero que me ayudes, siempre estudiando el tema de ciencias de la computación. Estamos hablando de las páginas web y ahora estamos hablando del CSS. Dame una breve historia de él y un ejemplo muy práctico de cómo puedo utilizar una página con él. Claro que sí. En CSS, que significa Cascading Style Sheets o hojas de estilo en cascada, apareció en la década de 1990 para complementar a HTML. Fue creado para separar el contenido de la presentación, permitiendo que los desarrolladores utilicen sus páginas web sin tener que mezclar el diseño con el código HTML. Un ejemplo práctico, imagina que tienes una página y quieres que todos sus encabezados sean de color azul y que los párrafos tengan un poco de espacio entre sí. Con CSS simplemente defines esas reglas en un archivo aparte y se aplican a toda la página. Por ejemplo, escribes H1 color blue para los títulos y P margin bottom 10px para los párrafos y listo. Tu página ya se ve mucho más estilizada. Como pueden ver, el CSS, esto lo vamos a entender yo creo que más cuando lo empecemos a practicar. La ventaja principal del CSS es que separa el contenido y presentación. Para añadir interactividad es el que vamos a ver ahorita de JavaScript y no mejora la velocidad, porque él solo tiene que ver con el diseño de la página. Él no va a mejorar eficiencia de datos, no. Todo eso se va a encargar del que vamos a estudiar en este momento, que es JavaScript. Vamos a leer. JavaScript fue creado en 1995 por Brendan Eich en apenas 10 días, mientras trabajaba en Netscape. Su propósito era añadir interactividad a las páginas web, algo que HTML y CSS no podían lograr. Inicialmente llamado Mocha y luego LiveScript, se consolidó como JavaScript. Con el tiempo, se convirtió en el lenguaje más usado en la web, evolucionando con frameworks y librerías como Node, JS, React y Angular, expandiendo su uso más allá del navegador. JavaScript es el lenguaje de programación que da vida a las páginas web. Permite validar formularios, crear animaciones, manipular elementos del DOM y responder a acciones del usuario en tiempo real. Es el motor de la interactividad y, junto con HTML y CSS, forma la tríada fundamental del desarrollo web. Párrafo para transcribir al cuaderno. JavaScript es la capa dinámica de la web, encargada de la interactividad y el comportamiento. Vaya, cuando hablamos de JavaScript, como ustedes pueden ver, fue creado en 1995. Recordemos que HTML es estático. Yo no puedo crear procesos, nada lógico o sea, ¿cómo les digo? Yo no puedo agregar funcionalidades a una página web si solamente utilizo HTML. Solamente va a ser una página para que ellos consulten. Pero si ya el usuario quiere interactuar, ahí es sí o sí que debe usar JavaScript. Me parece fascinante que haya diseñado este lenguaje de programación en 10 días. Y recordemos que Netscape era uno de los navegadores que se trabajaba antes con él. Entonces era una empresa muy famosa en aquel entonces. Entonces lo que él hizo, no lo llamó JavaScript desde un inicio, ¿no? Que lo nombró de manera diferente. Pero con el tiempo ha ido evolucionando. Y se han formado diferentes librerías y se ha expandido a utilizarlo con diferentes entornos. Como ahí lo menciona, bueno, claro, muy posiblemente lo que él creó en esos 10 días no es lo que tenemos hoy en día, sino que se ha extendido y detallado mucho más. Para manipular elementos tiene que ver el DOM, o sea, responder a acciones del usuario en tiempo real. Básicamente es como una triada. HTML, CSS y JavaScript, el desarrollo perfecto, vamos a decir así, no me gusta usar esa palabra, ideal, vamos a decir mejor, de una página web. Porque llegar a la perfección de algo es bien, bien difícil. Es la capa dinámica de la web, encargada de la interactividad y el comportamiento. Como aquí le hace la pregunta, ¿cuál es la función principal? En la estructura es HTML, los estilos es el CSS, crear bases de datos no tiene que ver, es añadir interactividad y dinamismo. Vamos a hacer la misma consulta. Quiero que me des
a detalle, lo más extenso posible, toda la información que tengas de JavaScript, quién lo creó, en cuánto tiempo lo creó, cómo se ha ido modernizando con el tiempo, las grandes ventajas de su utilización, desventajas, en dónde se aplica. Dame detalles bastante interesantes. Por supuesto, veamos JavaScript con mucho detalle. JavaScript fue creado en 1995 por Brendan Eich, un desarrollador que trabajaba en Netscape. Lo creó en solo 10 días con el objetivo de añadir interactividad a las páginas web, lo que en ese momento era algo totalmente novedoso. A lo largo del tiempo, JavaScript ha evolucionado muchísimo. Al principio era bastante simple, pero con los años se fueron agregando nuevas funcionalidades y estándares. Hoy en día, gracias a librerías y frameworks como React, Angular o Vue, es prácticamente el motor de las aplicaciones web modernas. Entre sus grandes ventajas, JavaScript permite que las páginas sean dinámicas y respondan a las acciones del usuario sin necesidad de recargar la página. Además, está en todos lados. Se usa en el lado del cliente, es decir, en el navegador, y también en el lado del servidor con Node.js. Eso lo hace muy versátil. En cuanto a desventajas, a veces el hecho de que sea tan flexible puede ocasionar problemas de seguridad si no se maneja con cuidado. También puede comportarse de manera un poco diferente en distintos navegadores, aunque eso ha mejorado con el tiempo. En resumen, JavaScript es fundamental para la web moderna y se utiliza en todo tipo de aplicaciones interactivas que usamos a diario. Vaya, con esto creo que queda bien claro que alguien puede decir, wow, ¿cómo es que yo no sabía ningún lenguaje de programación y ahora voy a empezar a aprender 3 lenguajes de programación diferentes? No se preocupen. HTML es un lenguaje súper sencillo que yo me atrevo a decir que en cuestión de días o semanas lo puede dominar a la perfección. CSS ya es un poquito más complicado, pero también es bastante básico que usted puede llegar a dominar de manera bastante básica. Y JavaScript, por supuesto, ya es un lenguaje un poco más avanzado, pero con su debido práctica y tiempo, usted también puede llegar a dominarlo a un nivel básico y puede diseñar sus páginas web. Detalles importantes cuando hablamos de páginas web es que HTML es para definir el contenido, CSS es para darle estilo y para la interactividad es JavaScript. HTML hace uso de etiquetas como H1, P, PR y así otras. Hay etiquetas para navegar entre páginas como href, para vincular a otra página que nosotros mismos hemos creado o a otro sitio. Y tenemos para insertar contenido visual, por ejemplo, una imagen, img, cr y la imagen que vamos a insertar. O para aplicar algo en específico, por ejemplo, strong, em o diferentes etiquetas que podemos agregar. Vamos a dejar hasta aquí el contenido. Yo sé que el tema está bien interesante. Espero que sea de su agrado el poder discutir y estudiar este tema porque es muy actual. Pero vamos a dejar el video hasta aquí. No me queda nada más que agradecer por haber visualizado este contenido, desearles felices vacaciones y si Dios permite nos estaremos viendo en un próximo video.